¿Cómo percibe nuestro cerebro los sabores de la comida que probamos? Primero que nada, tenemos que saber qué es la percepción. La percepción es el proceso que elabora e interpreta la información sensorial para organizarla y para darle sentido. La percepción se alimenta de otros 6 puntos muy importantes que son el reconocimiento, la acción, la estimulación, la modificación del estímulo, los receptores de capacitación y el proceso neural. ¿Y cómo ayuda esto a percibir la comida? La ciencia nos ayuda a entender qué son y cómo percibimos los sabores de los alimentos. De los 5 sentidos tradicionales, oído, vista, tacto, olfato y gusto, pareciera que solo uno se refiere específicamente a la comida, pero no es así. Ya antes de probar los alimentos, nuestros otros sentidos, sobre todo la vista y el olfato, pero en casos también el oído, por ejemplo, cuando se oye freír un alimento, lo mismo que muchos otros factores, condicionan nuestra experiencia. Esto es así al punto de que nuestra apreciación de un mismo plato no es igual en una mesa con mantel o sin mantel, con música estridente o tranquila, con cubiertos de plata o de plástico, disfrutando de una excelente compañía o discutiendo intensamente con alguien. Hoy se están realizando muchos experimentos que tratan de dilucidar cómo y por qué ocurren estas interacciones cruzadas. Pero entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando probamos la comida? La neurocientista Camilla Andal Andersen, de Dinamarca, especialista en ciencias de la alimentación, nos explica cómo en su laboratorio hace una interesante investigación donde estudia cómo reaccionan los sentidos de las personas al probar comida mediante escáneres cerebrales. Lo que ella revela acerca de cómo nuestro cerebro inconscientemente experimenta la comida que probamos es muy importante, ya que muestra cómo esto puede ayudarnos en un futuro a comer de manera saludable sin sacrificar los sabores que tanto nos gustan. Todo comenzó cuando su esposo y ella iban a comprar un café como de costumbre. Esta vez decidieron probar algo nuevo. Un café sofisticado, caro, orgánico, único y de origen keniano. Y fue ahí cuando la duda comenzó. El esposo de Camilla consideró superior ese café tan diferente y exclusivo al café que ellos tomaban habitualmente, que era por supuesto mucho más barato. Lo primero que vino a la mente de la neurocientista fue en cómo el cambiar de un café al otro afectaría en sus gastos, pero lo que más le preocupó fue que esta inversión pudiera ser en vano y que no pudieran notar la diferencia. Así que como todo buen científico, cuando le surgió una duda, decidió poner un experimento en marcha. Lo primero en lo que consistió el experimento fue en vendarle los ojos a su esposo. Luego preparó los 2 tipos diferentes de café y le dijo a él que los serviría de uno por uno. Al probarlos, con mucha seguridad, el esposo de Camilla describió la primera taza de café como algo usual y amargo, un café normal, ideal para las mañanas con el único propósito de mantenerse activo y despierto. Por el otro lado, describió el segundo café como algo delicioso y apetecible, el tipo de café que se toma para relajarse y disfrutar en la tarde. Lo que él no sabía era que en realidad ella no le había dado los 2 tipos de café, sino que exactamente la misma taza 2 veces. La diferencia que él encontró entre un sorbo y otro claramente no tiene nada que ver con esta taza de café, sino más bien con su mente y con la influencia de su preferencia por el café sofisticado. Eso lo hizo experimentar diferencias en el sabor que simplemente no existían. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿2 respuestas a partir de una sola taza de café? Lo sorprendente de esto es que probablemente todos hubiéramos respondido de la misma manera. Pero bueno, y entonces, ¿cómo es que percibimos realmente la comida? Cuando probamos una taza de café, la detectamos gracias a los receptores de nuestro cuerpo. Información que luego se convierte en neuronas activas en nuestro cerebro. Las longitudes de onda de luz se convierten en colores. Las moléculas en el líquido son detectadas por receptores en nuestras bocas y categorizadas como uno de los 5 sabores básicos: salado, agrio, amargo, dulce y umami. Las moléculas en el aire son detectadas por receptores y convertidas en olores. Y lo mismo para el tacto, la temperatura, el sonido y demás. Toda esta información es detectada por nuestros receptores y convertida en señales interneuronales en el cerebro.
Información que luego se entrelaza e integra para que nuestro cerebro reconozca que sí, solo tomé una taza de café y sí me gustó. Y solo después de todo ese trabajo neuronal experimentamos conscientemente esta taza de café. Es aquí donde tenemos un error muy común. Las personas tendemos a pensar que lo que experimentamos conscientemente debe ser un verdadero y absoluto reflejo de la realidad, pero ahora nos damos cuenta de que no es así. Nuestro cerebro tiene dos tipos de procesos cognitivos, el proceso ascendente y el descendente. El ascendente se basa en las características físicas de los estímulos utilizando el proceso simbólico y el proceso afectivo, mientras que el descendente se guía por operaciones mentales de alto nivel que permiten construir la percepción a partir de la experiencia, las expectativas y los prejuicios, o sea que relaciona el estímulo con el conocimiento previo que se tiene de él. Así que el cerebro también actuará sobre toda esa información sensorial, alterará mi comportamiento sin mi conocimiento y puede aumentar el diámetro de mis pupilas si experimento algo que realmente me gusta y aumentar mi producción de sudor muy ligeramente si tengo una emoción intensa. Con escáneres cerebrales ahora podemos evaluar esa información del cerebro. En conclusión, con encefalogramas y otros dispositivos de escaneo cerebral, como también con otros factores fisiológicos como los ya mencionados, el sudor y el tamaño de la pupila, por ejemplo, tenemos nuevas puertas de entrada a nuestro cerebro. Puertas que nos ayudarán a eliminar la barrera de la mente consciente para ver a través de los prejuicios de las personas y posiblemente incluso capturar las diferencias de sabor subconscientes. Así podemos medir la primera respuesta de las personas a la comida antes de que se den cuenta de ello y antes de que comiencen a racionar el por qué les gusta o el por qué no. Al parecer, más allá de conocer el sabor absoluto de algo que ya hemos probado antes, más bien creo que conocemos las expectativas, los prejuicios, la experiencia y un poco, solo un poco del verdadero sabor.